repetidos varias veces y no siempre con la información completa como podría darse. Eso significa que hay que tener mucho cuidado al estudiar. Hay que tener mucho cuidado al estudiar porque te van a hablar del fármaco A en la enfermedad A y del fármaco A en la enfermedad B, pero ya solamente te van a puntualizar sobre el fármaco A qué papel juega en la enfermedad B, pero mucha de la información estará en las otras. Está un poco disgregada, ¿ok? Insisto, ya están disponibles, aunque la pestaña no está activa en rojo, pero ya están disponibles el repaso de cardiovascular. Y lo que voy a hacer hoy día es clasificar a los grupos farmacológicos principales que vamos a estar revisando. No es necesario que tomen apuntes, quiero que atiendan más bien a la pantalla. Muy bien, ahora sí, ya estamos grabando. Vamos a ver algunas patologías. Y para cada una de estas patologías habrá que repasar o practicar individualmente el proceso de selección razonada de fármacos. Aquí vendrán ejercicios ya de clasificación base eficacia y ese tipo de cuestiones se harán en esta unidad. Va a ser la más larga, la unidad 4 va a ser tan corta como la número 2. Esta unidad número 3 también tendrá más puntaje, así como la unidad 1. Vamos a arrancar netamente mirando lo que es hipertensión arterial. Esta es una de las patologías más prevalentes y que suele ser un condicionante de alta consulta médica. Es una enfermedad para medicina general, para atención primaria y solamente bajo ciertas condiciones muy exclusivas para lo que puede ser cardiología. Ya después profundizaremos en la enfermedad. Después profundizaremos en detalles de la patología como tal. Incluirá su definición, etc. Anticipo, va a haber muchos recursos de lecturas complementarias en esta unidad también. Cuando hablamos de que haríamos las alternativas farmacológicas para el tratamiento de la hipertensión arterial, es decir, si nos fuéramos ya prácticamente al cuarto paso, al tercer y cuarto paso de selección, diríamos, hombre, ¿de dónde van a venir las alternativas farmacológicas para la hipertensión arterial? Bueno, ustedes recuerden una cuestión que vieron en fisiología. Ahí les dijeron que la presión arterial era igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Y les colocaban de esa manera, con una más grandota la R de resistencia periférica para que se acordaran que era el principal determinante de la presión arterial. Bueno, las distintas alternativas farmacológicas en este tema van a salir justamente de esta fórmula. Es una de las patologías que nos deja sacar de una fórmula. Aquí acordarnos que el gasto cardíaco no es sino igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Así que tenemos un abierto otro componente de la fórmula. Y para lo que es resistencia periférica, acordarnos que fisiológicamente esta resistencia periférica depende del tono de vasoconstricción en lo que serían las arteriolas y metaarteriolas. Y que en estas tenemos algunos receptores, pero que de entrada existe un neurotransmisor orgánico principal responsable de mediar el proceso y que tiene que ser a su vez liberado desde neuronas vegetativas Estoy refiriéndome específicamente a noradrenalina y que tiene un proceso de síntesis que comenzaba justamente desde precursores extracitoplasmáticos
para poder ir llegando a tener descarboxilaciones, etcétera, que iba desde la vía de la dopa hasta la dopamina, ser incorporada en la vesícula y terminar constituyéndose. Esto es parte del sistema nervioso. Bueno, considerando esto, vamos a ver cómo salen las alternativas farmacológicas para modificar esta fórmula. Aquí acordarnos que el volumen sistólico, en definitiva, no es sino sangre. Y la sangre es, a su vez, volumen eritrocitario y volumen plasmático. Con el volumen eritrocitario no podemos hacer absolutamente nada, pero sí podríamos cambiar el volumen plasmático. Y el volumen plasmático, el plasma, no es sino agua con proteínas y iones y otros elementos. Sobre eso no podemos hacer nada, pero sobre el agua sí podemos, y también sobre algunos de los iones. Si sacamos los iones, podríamos acarrear agua. Y esto es lo que nos lleva directamente a un primer subgrupo farmacológico que va a ser justamente de los diuréticos. Si nosotros sacamos con el diurético sodio, con el sodio se va a ir también el agua. Y si baja el agua, bajará el volumen plasmático, y al bajar el volumen plasmático, bajará el volumen sistólico. De los diuréticos vamos a tener varios subgrupos farmacológicos. Vamos a ir estudiando los llamados diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Vamos a estudiar los denominados diuréticos de asa. Estudiaremos los denominados diuréticos tiacídicos. Estudiaremos los llamados diuréticos ahorradores de potasio. Aquí hay un subgrupo que son los antagonistas de aldosterona. Y por último, los diuréticos osmóticos. De todos estos subgrupos que estudiaremos en un solo momento, las indicaciones de las patologías las iremos mirando sobre la marcha, pero ya puedo anticiparles de una vez que serán los diuréticos tiacídicos los principales para hipertensión arterial, juntamente con algún ahorrador de potasio, mientras que para insuficiencia cardíaca estarán los diuréticos de asa, los ahorradores de potasio, y los diuréticos de asa, los tiacídicos y los antagonistas de aldosterona. Así que tenemos un primer subgrupo. Luego viene una segunda posibilidad de subgrupo farmacológico. Esta segunda posibilidad de subgrupo farmacológico está determinada por el hecho de disminuir la frecuencia cardíaca. Si nosotros logramos disminuir esta frecuencia cardíaca, bajaría el gasto cardíaco. ¿Cómo podemos disminuir esta frecuencia cardíaca? Una opción va a ser interferir con el receptor que aumenta la frecuencia cardíaca, que es el receptor beta 1. Por lo tanto, somos otro subgrupo que van a ser los bloqueadores beta adrenérgicos. Estos bloqueadores beta adrenérgicos los vamos a diferenciar entre no selectivos y los beta 1 selectivos y los mixtos. Mixtos porque bloquean tanto beta 1 como receptor alfa. Es una forma de bajar la frecuencia cardíaca. Hasta aquí vamos, por lo tanto, ya con dos subgrupos farmacológicos. Va a haber otra posibilidad de bajar la frecuencia cardíaca, una mecánica un poco diferente, que va a consistir en evitar que funcione adecuadamente la contracción de miosina y actina y sobre todo la conducción auriculoventricular. Y eso significa interferir con el calcio.
Si tú disminuyes el papel del calcio, se va a alterar la capacidad de contracción del corazón y la capacidad de conducción cardíaca. Esto nos lleva a otro subgrupo farmacológico que conocemos justamente con ese nombre, el de bloqueadores de los canales de calcio. Bloqueadores de los canales de calcio. Estos bloqueadores de los canales de calcio, vamos a tener nosotros algunas posibilidades. Los que actuarán directamente a nivel cardíaco son los denominados no dihidropiridínicos y tienen un papel netamente sobre lo que es masa cardíaca. Pero después hemos dicho que también podríamos afectar la resistencia periférica. Bueno, aquí en el músculo liso, en este músculo liso también participa calcio. Por lo tanto, existen otro grupo de bloqueadores de canales de calcio que también pueden servir en cambio para relajar y vasodilatar. Esas van a ser las denominadas dihidropiridinas. Bloqueadores de canales de calcio no dihidropiridínicos y las dihidropiridinas. ¿Cómo más podríamos modificar la resistencia periférica? Otra alternativa para modificar la resistencia periférica va a ser interferir con lo que sería el receptor alfa-1 adrenérgico. El receptor alfa-1 adrenérgico, recuerden ustedes, favorece contracción porque está vinculado con proteína GQ. Por lo tanto, aquí tendríamos otro grupo farmacológico que lo voy a marcar, aunque se me va a sobremontar la flecha y no que eso ocurra. Vamos a tener otro agente en el sistema adrenérgico que van a ser justamente los bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Bloqueadores alfa-1 adrenérgicos. Aquí también existe, a este nivel de las arteriolas, otro receptor, que es el receptor tipo 1 para la angiotensina 2. La angiotensina 2, que actúa en este receptor, recuerden ustedes que se ha formado a través de una enzima, que es la enzima conversora de angiotensina. Esta es la enzima que había mediado el proceso de conversión de angiotensina 1 hacia angiotensina 2. Y recuerden que la angiotensina 1, a su vez, procedía del angiotensinógeno. Y que el que mediaba esta conversión, a su vez, era otra sustancia que era la renina. Por eso es que para esta unidad necesitas fisiología cardiovascular renal. Bueno, aquí asoman para nosotros otras alternativas terapéuticas, porque podríamos, por ejemplo, inhibirle a la enzima. Si le inhibimos a la enzima que media esta conversión, vamos a generar inmediatamente un subgrupo farmacológico que se denomina así. Se le conoce como inhibidores de la enzima conversora de angiotensina. Y va a ser uno de los grupos más importantes a nivel cardiovascular. Alternativamente, podríamos interferir en el receptor. Podríamos neutralizar a nivel del receptor, lo que da origen justamente a otro subgrupo farmacológico que se le conoce más bien con el nombre de antagonistas del receptor de angiotensina 2. Este grupo de fármacos netamente interfieren con los receptores,
los inhibidores de la enzima conversora con la bioconversión de angiotensina 2. Hay actualmente también fármacos que están interfiriendo específicamente con la renina. Estos fármacos se van a llamar justamente inhibidores o antagonistas de la renina. No son de medicina general, los mencionaremos muy brevemente en clase y se emplearán más en insuficiencia cardíaca antes que en hipertensión arterial. Recuerden que la propia angiotensina 2 puede estimular a nivel del riñón aldosterona, pero ya hemos marcado que los antagonistas de la aldosterona los estaremos mirando por anticipado cuando estemos en los diuréticos. Hay que recordar que también aquí a nivel de lo que es el botón de la neurona adrenérgica, hay un receptor que es el alfa-2 y que provoca retroacción negativa. Eso significa que disminuye la liberación del neurotransmisor. Esto nos lleva a que tengamos aquí otro subgrupo farmacológico que va a ser precisamente los denominados agonistas alfa-2 adrenérgicos. Estos agonistas alfa-2 adrenérgicos trabajan, por lo tanto, a nivel de la neurona vegetativa. Y recuerden que las neuronas vegetativas estaban a nivel postganglionar paravertebral. Pero también aquí, a este nivel central, nosotros podríamos estar haciendo otras cosas. Por ejemplo, nosotros podríamos estar dando un precursor falso. Podríamos dar una sustancia que en lugar de llevar a que se construya noradrenalina, se cree un falso neurotransmisor. Hay un grupo único que hace esto, que es el alfa-metildopa, que al ser un precursor parecido a la dopa, pero metilado en el carbono alfa, lleva metil noradrenalina que no es funcionante en el receptor. Así que una posibilidad es tener un fármaco que cree un falso neurotransmisor. Otra posibilidad es evitar justamente que dopa y dopamina ingresen en sus vesículas y conviertan hacia noradrenalina. Así que aquí asoma otro fármaco que es la reserpina, por ejemplo. E incluso podríamos evitar que la vesícula sináptica se vincule y libere el neurotransmisor. Todos estos otros fármacos, la reserpina, la guanetidina, e incluso la metiltirosina, que imposibilita la acción de la tirosina para su incorporación. Todos estos se conocen con un solo nombre, que es el de bloqueadores de neuronas ganglionares. Ahí están todos los fármacos principales que enfrentaremos de las primeras semanas. Posteriormente iremos añadiendo otros. Por ejemplo, podríamos también bajar la resistencia periférica, aunque no se use en hipertensión arterial, pero podríamos vasodilatar aumentando el aporte de óxido nítrico. Eso nos va a llevar al grupo de los nitratos. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Está entendido? Doc, ¿podría repetir cómo actúan los fármacos en nivel de las neuronas vegetativas, por favor? Claro que sí. Ay, qué pena borrar esto, me quedó tan bonito. Miércoles. Creo que es el más bonito que me ha salido.
sugiero que vayan al repaso del sistema nervioso central y autónomo, pero recuerden que hay aquí algunas cuestiones. Tenemos justamente la tirosina, que es el precursor, recuerden ustedes, que después justamente es transformada en dopa por la tirosina hidroxilasa, se hidroxila y se transforma en dopa. Luego la dopa descarboxilasa le quita los carbonos y le transforma primero ya en una catecolamina que es la dopamina. Esta dopamina es incorporada en las vesículas sinápticas, en las vesículas, y aquí es a su vez beta hidroxilada por la dopamina beta hidroxilasa para poder justamente ya tener noradrenalina. Y esta noradrenalina es la que va a poder ser liberada por exocitosis, pero para que esto ocurra, las proteínas vinculadas con el sinaptosoma tienen que interrelacionarse a su vez con las proteínas del sinaptosoma de la vesícula que contiene el neurotransmisor para que entonces ocurra la exocitosis. ¿Ok? Para que entonces ocurra esa exocitosis. Joder. Y este neurotransmisor puede interactuar en autorreceptores beta 1, que lo que hacen es aumentar la actividad, o podría actuar en autorreceptores de tipo alfa 2 presinápticos que están vinculados con proteína GI y por lo tanto median retroacción negativa, disminuyendo por lo tanto, disminuyendo lo que es la liberación. El beta 1 aumenta la liberación. Bueno, aquí tenemos algunos fármacos que podrían actuar. El principal que he mencionado es el hecho de estimularle, aunque forma parte de los bloqueadores de neuronas ganglionares, es mejor verlo afuera, es estimularle directamente a este receptor. Eso nos lleva a los agonistas alfa 2. Por otra parte, podríamos estar utilizando, por ejemplo, fármacos que lo que harían es interferir con el transporte de un análogo, el precursor, la tirosina, o podríamos estar evitando la incorporación de dopamina en las vesículas. Aquí, por ejemplo, por acá actúa la metiltirosina. O podríamos estar evitando la vinculación de las proteínas de sinapsis. Aquí actúa la guanetidina. Así que lo que estamos haciendo es algo que ya se estudió antes. En el cuarto semestre se dijo que un neurotransmisor tiene que sintetizarse, tiene que almacenarse, tiene que liberarse. ¿Qué estamos haciendo, por lo tanto? Tenemos aquí blancos farmacológicos, porque entonces tú puedes alterar la síntesis, el almacenamiento o la liberación. Fíjate, estamos alterando la síntesis si es que justamente no permitimos el uso del precursor. Alteramos el almacenamiento si no permitimos justamente que ingrese a la vesícula, o alteramos la liberación si no permitimos que se vincule a la vesícula. Así pues, en este sentido, pensando en esto, serían específicamente los llamados bloqueadores de neuronas ganglionares. Afectan el proceso fisiológico que tiene que ver. Y había mencionado que dentro de este grupo estaba la posibilidad de crear un falso neurotransmisor. Y entonces, en lugar de dar un precursor como la dopa, que se tiene que ir a dopamina, sino yo doy metildopa, un alfa-metildopa, lo que voy a tener como consecuencia no es dopamina, sino alfa-metildopamina, y como consecuencia tengo alfa-metilnoradrenalina, y lo que se libera es esto, un alfa-metilnoradrenalina. Y ustedes recuerden que la amina biogénica una catecolamina, una amina biogénica, la noradrenalina, aquí tiene un oxidrilo porque está beta hidroxilada. Sin esto es dopamina. Pero aquí nos está diciendo que desde el precursor, desde la dopa, cuando aquí todavía tiene el carbono, cuando aquí todavía está el carbono, luego se descarboxila, recuerden eso.
les está diciendo que viene en el carbono alfa metilada, o sea, tiene esto. Y esto va a limitar la afinidad con el receptor. Y si no hay afinidad, pues aunque no va a poder vincularse, o se va a alterar su actividad intrínseca. Ya está. ¿Se entendió? Gracias. Si es que se acaban de percatar, realmente, excepto por el asunto de los digitálicos y de los antiarrítmicos, 2 fármacos, ya terminé la materia. Realmente está dictada ya la unidad número 3. Lo que haremos ahora es abrir de uno en uno a cada uno de esos subgrupos farmacológicos, a los principios activos, sus efectos y sus indicaciones de uso. Y abordaremos como patologías: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedad isquémica coronaria, arritmia cardíaca. Las 4 de principales. Si tenemos tiempo, veremos alguna más. ¿Se entendió? Bueno, queda abierta la introducción. Bienvenidos a la Escuela de Medicina nuevamente. Bienvenidos a la cátedra de farmacoterapéutica, ¿sí? Y a meterle ganas, ¿ok? No hay tiempo que perder. Están abiertos recursos de repaso. No se dejen sorprender. Es súper bonito y bastante fácil la unidad si es que te has dedicado con tiempo. Los que se hayan olvidado de fisio, al libro, al fisio. El que el repaso que le dejo en el aula no es suficiente, al libro. Los capítulos ya de entrada, la parte introductoria del libro de farmacología siempre habla algo de la patología. Eso tiene que estar siempre como prerequisito, ¿ok? Yo haré alguna exposición muy breve de alguna cuestión de las enfermedades, pero recuerden que tenemos el tiempo bien justo y va a demandar mucho de lectura complementaria de ustedes para nivelarse. Es un esfuerzo. ¿Por qué? Porque recién ustedes después estarán con medicina interna y con cardiología. ¿Ok? Y no podemos esperar a que aprendan todo lo de cardiología para recién querer ver los fármacos. Hay que irlos viendo poco a poco. Más bien, el que aproveche esta unidad tal vez se la pasa mucho más fácil cuando esté en cardiología. Tómenlo de esa manera, ¿ok? ¡Listo! Así entonces, con sonrisas contentas, diciendo, ¡qué rico es medicina! Me encanta, lindo, lance cosas, no importa, sí podemos. Eso sí, sonrientes siempre, ¿no? Un buen fin de semana, chicos. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Chao. Hasta luego, Doc.